Tras la caída de Constantinopla en 1453, los cristianos pasaron a la ofensiva. Imperios se desmoronaron y reinos desaparecieron. Durante mucho tiempo, pareció que la historia solo iba en una dirección. Pero, ¿y si te dijera que menos de 100 años después, un Estado cristiano no solo sobrevivió, sino que también atacó? Una potencia cristiana totalmente independiente cambió el equilibrio de poder por primera vez desde la caída de Constantinopla, al conquistar y tomar el control permanente de un kanato musulmán. Estás en el lugar correcto si te gusta la historia con sentido, los números, la logística y las historias detrás de los mapas. Esta es una comunidad abierta a todos. Cuestiona las ideas, corrige los errores y comparte lo que sabes. Así es como este canal atrae a más gente. Hoy hablaremos de cómo sucedió, por qué fue importante y cómo cambió el futuro de Eurasia de maneras que la mayoría de la gente desconoce. La Horda de Oro desapareció a mediados del siglo XVI. En su lugar, 4 nuevos estados ocuparon su lugar. No como herederos, sino como enemigos en una lucha a muerte, todos luchando por demostrar su legitimidad a través de lo que llamaban el linaje dorado, el linaje de Genghis Khan. Kazan-Kate, Astracán, Crimea y Siberia eran las más importantes. Cada una heredó una parte de la cultura política y la tradición militar mongolas, pero lo más importante es que todas mantuvieron el control del comercio y el movimiento a través de Eurasia. Entre ellas, Kazán destacaba. Fundada en 1438, Kazán-Kati ocupaba uno de los territorios más valiosos de toda Europa Oriental, la confluencia de los ríos Volga y Kama. Si imaginamos las rutas comerciales medievales como arterias, este era un cruce importante donde se cruzaban varias de ellas. Desde Kazán, los comerciantes y las caravanas podían desplazarse hacia el sur, hacia Persia, hacia el oeste, hacia el mundo otomano o hacia el este, hacia Asia Central. Igualmente crucial, Kazán se encontraba a las puertas de los montes Eurales, una región rica en pieles, metales y materias primas que los primeros estados modernos ansiaban desesperadamente. Controlar Kazán significaba controlar el movimiento, el dinero y los recursos a lo largo de la Volga. Para Moscú, eso fue una pesadilla. Bajo el reinado de Iván III, Moscú se liberó formalmente del llamado yugo tártaro en 1480. Ese momento a menudo se presenta como una ruptura total. En realidad, no lo fue. Liberarse de los mongoles tuvo un precio aterrador. Después de 1480, Moscú se dio cuenta de una cruda realidad. Habían cambiado una gran estafa por otra más pequeña y ávida. Los Kazán Tatars no eran señores feudales distantes que cobraban tributos. Estaban allí mismo, cerca, agresivos y peligrosos. Año tras año, grupos de asalto montados de los Tatars invadían las fronteras rusas del norte. Quemaban aldeas, arrasaban los campos y, lo peor de todo, secuestraban a la gente. Las estimaciones históricas sugieren que decenas de miles de rusos fueron capturados durante los siglos XV y principios del XVI y vendidos como esclavos. Hombres, mujeres y niños fueron llevados al sur y al este encadenados, terminando finalmente en mercados de esclavos por todo el Imperio Otomano y Oriente Medio. Si vivías en la frontera rusa, era un miedo constante. Y esta es la parte que a veces se pasa por alto. La esclavitud no era un efecto secundario de las incursiones. Era un motor económico fundamental. Los seres humanos eran una importante exportación. Cada incursión exitosa debilitaba demográfica y económicamente a Moscú, a la vez que enriquecía a Kazán y a sus socios comerciales. Para sobrevivir, los zares tuvieron que jugar sucio, creando el Kazim-Kate, un estado mongol domesticado para cazar a los suyos. Eran tártaros contra tártaros, hermanos contra hermanos, todo financiado con el oro de Moscú. Un ejemplo perfecto es el Kazim Kanato,
fundado en 1452. Era un estado tártaro, musulmán, pero leal a Moscú. ¿Por qué haría eso un gobernante ruso? Porque incluso el tercero comprendía algo crucial. Se combate mejor el paso con herramientas de paso. Los tártaros leales se utilizaban para contrarrestar a los tártaros hostiles. La lógica política mongol reutilizada. Avanzamos hasta 1547. Un joven gobernante llamado Iván IV se autoproclamó zar de todo el Rus. Ese título importaba más de lo que podría parecer hoy. Zar derivaba de César. Y al adoptarlo, Iván hacía una afirmación audaz. Se colocaba al mismo nivel simbólico que los emperadores bizantinos, e incluso los grandes estafadores mongoles que antaño gobernaron la propia Rusia. Iván anunciaba un nuevo tipo de autoridad, absoluta, centralizada y ya no rehén de los caprichos de poderosas familias nobles, los boyardos, que habían dominado la política rusa durante generaciones. Y Kazán se convirtió en el campo de pruebas. Para cuando Iván IV llegó al poder, el Kanato de Kazán era un tesoro en decadencia, internamente dividido, políticamente inestable, constantemente dividido entre facciones alineadas con Moscú y aquellas respaldadas por Crimea. Ya no era una cuestión de si Rusia actuaría contra Kazán. Las únicas preguntas que quedaban eran cómo y en qué tipo de Estado se convertiría Rusia en el proceso. Iván y sus asesores examinaron el mapa, analizaron las cifras y llegaron a una conclusión difícil. Querían borrarlo. Las campañas anteriores contra Kazán, entre 1547 y 1550, habían fracasado, principalmente por razones aburridas pero mortales: barro, distancia y abastecimiento. Kazán se encontraba a más de 640 kilómetros de Moscú. Esa distancia no suena abrumadora en un mapa moderno, pero en el siglo XVI bien podría haber sido el fin del mundo. Abastecer a un ejército tan lejos de casa significaba transportar víveres, pólvora, munición y equipo de repuesto por caminos primitivos, a través de densos bosques y ríos que se congelaban en 1900 invierno y se convertían en mares de lodo durante la infame Rasputa. Un ejército podía marchar fuerte y confiado solo para morir de hambre, congelarse o empantanarse lentamente antes de siquiera alcanzar las murallas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Iván IV vio fracasar campañas enteras, no porque Kazán las derrotara en batalla, sino porque las fuerzas rusas simplemente no pudieron permanecer en el campo de batalla el tiempo suficiente. Cada expedición fallida quemaba dinero, moral y credibilidad política. Para 1550, era dolorosamente evidente que marchar desde Moscú siempre era una estrategia perdedora. Así que Iván cambió las reglas del juego. En lugar de intentar llegar a Kazán, decidió acercar Rusia a Kazán. En 1551, Iván encargó el problema a una de sus mentes más brillantes, el ingeniero militar Iván Verdov. Lo que Verdov logró aún suena casi increíble. Cientos de kilómetros río arriba, en Uglich, los constructores rusos comenzaron a construir una fortaleza entera: murallas, torres, puertas, cuarteles e incluso iglesias de madera. Pero ahí está el truco. Nada de eso estaba destinado a quedarse allí. Cada viga fue cuidadosamente cortada, numerada y diseñada para ser desmontada. Una vez terminada, toda la estructura fue desmantelada, cargada en enormes balsas fluviales y arrastrada río Volga abajo como un gigantesco rompecabezas de madera. El destino era la colina Lisia, en la confluencia de los ríos Sviaga y Volga, a poca distancia de Kazán. Una vez que llegaron los materiales, los rusos reconstruyeron toda la fortaleza en tan solo 4 semanas. El resultado fue Sevagek, una base avanzada completamente funcional, ubicada prácticamente en el patio trasero de Kazán. Sveij era un depósito de armas activo, con provisiones, polvorines, parques de artillería y cuarteles para miles de soldados. Por primera vez,
Las fuerzas rusas podían permanecer en la región indefinidamente, ejerciendo una presión constante en lugar de lanzar campañas cortas y desesperadas. Pero la logística por sí sola no ganaría la guerra. Con la ayuda de un círculo reformista conocido como el Consejo Elegido, Iván impulsó la Sudnik de 1550, reforzando el control estatal y las obligaciones militares. Pero el verdadero avance fue la creación de los Steltsi, la primera fuerza de infantería profesional permanente de Rusia. Esto marcó una ruptura radical con el antiguo sistema, donde el poder militar residía casi por completo en la caballería noble y las obligaciones feudales. Antes de esto, los ejércitos rusos dependían en gran medida de la caballería noble y de un rígido sistema jerárquico llamado Menichesto, donde el mando se asignaba por rango familiar, no por habilidad. Los Steltsi eran algo nuevo. Estaban armados con arcabuces, las primeras armas de fuego de mecha que podían atravesar armaduras a corta distancia. Para el combate cuerpo a cuerpo, portaban sables y, sobre todo, el enorme bardich, un hacha de mango largo con una enorme hoja en forma de media luna. El bardich era aterrador de cerca, capaz de partir escudos y armaduras. Pero también cumplía otra función. Servía también como apoyo para el arma, estabilizando el pesado arabus al disparar. Esto era más importante de lo que parece. Las primeras armas de fuego eran lentas, humeantes y torpes. Cualquier cosa que mejorara la precisión y la velocidad de recarga aumentaba la supervivencia. Visualmente, los Steltsi destacaban de inmediato. Vestían uniformes de becerro estandarizados, rojo, azul o verde brillantes según su regimiento, y gorras altas, a menudo combinadas con llamativas botas naranjas. En una cultura militar aún dominada por levas irregulares, esta apariencia uniformada transmitía un mensaje contundente. Eran soldados profesionales, entrenados, pagados, y de los que se esperaba que lucharan como una unidad. Los comandantes con talento ascendían por encima de los prestigiosos. Las órdenes fluían con claridad. Por primera vez, Rusia luchó con algo parecido a una cadena de mando moderna. Eso por sí solo lo cambió todo. Las órdenes fluían con claridad. Por primera vez, Rusia luchó con algo parecido a una cadena de mando moderna. Eso por sí solo lo cambió todo. La marcha final sobre Kazán comenzó en junio de 1552, y esta vez no hubo nada de vacilación. Iván IV llegó con lo que, para los estándares del siglo XVI, era un monstruo. Las estimaciones contemporáneas cifran el ejército ruso en unos 150.000 hombres. Para ponerlo en perspectiva, es una cifra mayor que la de muchos ejércitos de campaña europeos de la época. Junto a ellos venían unas 150 piezas de artillería pesada, la mayoría de ellas transportadas por río, flotando río abajo en barcazas, ya que arrastrar cañones por tierra a través del bosque y el lodo habría sido dolorosamente lento y destructivo. Una de las verdades más sorprendentes sobre la caída de Kazán en 1552 es quién luchaba realmente del lado de Iván IV. La mayoría de la gente se imagina una historia clara y simple: rusos ortodoxos contra tártaros musulmanes. El ejército que asediaba Kazán no era étnicamente puro en absoluto. De hecho, una parte significativa de las fuerzas de Iván eran soldados y comandantes tártaros. Y algunos historiadores argumentan que pudo haber más tártaros luchando por Iván que defendiendo la propia ciudad. Esa sola idea nos obliga a repensar la verdadera naturaleza de esta guerra. No se trató solo de un choque religioso o étnico, fue una lucha dentro del mundo político de los pasos. Un ejemplo clave es Kasim Khanati, un estado tártaro aliado de Moscú. Sus unidades de caballería desempeñaron un papel crucial como exploradores y vanguardias durante la campaña. Estos jinetes conocían el terreno, los ríos
y las rutas de los pasos mucho mejor que la mayoría de las tropas moscovitas. También sirvieron de intermediarios, comunicándose con las tribus locales y las facciones tártaras aún indecisas. Luego está Shagali, también conocido como Shig Alay. Era descendiente directo de Genghis Khan. Shagali ya había ocupado el trono de Kazán en múltiples ocasiones como gobernante respaldado por Moscú. En 1552 participó personalmente en el asedio del lado de Iván. Esto por sí solo indica que se trató de una guerra civil que se sumó a la conquista. Aún más impactante es el papel de los murses, la nobleza tártara. Al menos 500 murses de alto rango de Kazán desertaron a Moscú antes y durante el asedio. Aportaron un conocimiento detallado de las defensas de Kazán, dónde las murallas eran más débiles, cómo estaban estructuradas las puertas y cómo funcionaban los sistemas internos de la ciudad. Para estos grupos, la lealtad era cuestión de supervivencia, ganancias e influencia. Iván IV representaba estabilidad y seguridad económica, especialmente en comparación con la facción procheca de Crimea dentro de Kazán, estrechamente vinculada a la Kate de Crimea y, por extensión, al mundo otomano. Elegir Moscú fue un cálculo estratégico. En junio de 1552, justo cuando Iván se preparaba para marchar hacia el este, la dinastía de Crimea, respaldada por los otomanos, lanzó una gran incursión contra Tula, en lo profundo del territorio muscovita. El objetivo era obvio: obligar a Iván a abandonar la expedición a Kazán y correr hacia el sur para defender su territorio. Esta era una clásica trampa estratégica, y si Iván entraba en pánico, toda la campaña de Kazán se derrumbaría incluso antes de comenzar. En cambio, Iván actuó con sorprendente calma. Dividió sus fuerzas. Envió un ejército destacado al mando de los príncipes Boratinsky y Xki para enfrentarse a los crimeos en Tula, manteniendo intacto el núcleo de su ejército. El resultado fue decisivo. La fuerza crimea fue aplastada, y miles de cautivos ortodoxos fueron liberados. Igualmente importante, la retaguardia de Iván quedó asegurada. Solo entonces se comprometió plenamente con Kazán. Sin esa victoria en Tula, el asedio de Kazán nunca se produjo. Así de estrecho era realmente el margen. A finales del verano, la maquinaria de guerra rusa había llegado con toda su fuerza. Para el 22 de agosto, las fuerzas rusas habían completado un cerco total de Kazán. Desde fuera, podría haber parecido que la ciudad ya estaba condenada, pero en realidad, este era el momento más peligroso para los sitiadores. La mayor amenaza no provenía del interior de las murallas, provenía de los bosques del norte y el este. La caballería tártara y los combatientes tribales Marishers se escondían en la espesura del bosque, atacando repentinamente y desapareciendo con la misma rapidez. Su líder, Yapancha, operaba desde una fortaleza en Arsha, lanzando repetidas incursiones contra campamentos rusos, líneas de suministro y posiciones de artillería. No se trataba de ataques simbólicos. Una sola incursión exitosa podía quemar depósitos de pólvora, matar ingenieros o el asedio. Y por un breve instante, pareció que Kazán podría sobrevivir. Después de todo, Iván respondió con decisión. Ordenó al príncipe Alexander Gorbati-Shuisky que liderara una contraoperación a gran escala. Entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre, las fuerzas rusas persiguieron implacablemente a las unidades de Yapancha. Los enfrentamientos de caballería se convirtieron en batallas campales a través de claros del bosque. La propia Arca fue asaltada y reducida a cenizas. Miles de guerreros fueron capturados o asesinados. Cuando el humo se disipó, el mensaje fue inequívoco. No llegaría más alivio. Kazán estaba ahora completamente aislada. Con la amenaza exterior eliminada, Iván centró su atención en las propias murallas.
Las defensas de Kazán eran más resistentes de lo que parecían. Las fortificaciones de la ciudad no eran simples empalizadas de madera. Eran gruesos muros de madera rellenos de tierra, diseñados específicamente para absorber el fuego de artillería. Los cañones rusos podían dañarlos, pero no romperlos, rápidamente. Así que Iván recurrió a la ingeniería. Las crónicas rusas hablan con reverencia de una figura misteriosa llamada Rosmys, una palabra que significa algo así como el planificador o el pensador. Durante siglos fue tratado como un personaje casi mítico. Las investigaciones modernas sugieren firmemente que Ross Maisel era en realidad un ingeniero inglés llamado Butler, reclutado a través de las nuevas conexiones comerciales de la compañía Moscovia. Bajo su dirección, los zapadores rusos iniciaron una silenciosa y mortífera campaña subterránea. Su primer objetivo no fueron las murallas, sino el suministro de agua. Al identificar y derrumbar los canales subterráneos que abastecían de agua dulce a la ciudad, obligaron a la población de Kazán a depender de pozos poco profundos y contaminados dentro de las murallas. El resultado fue predecible. Las enfermedades se propagaron rápidamente entre civiles y soldados. La sed debilitó la moral. La enfermedad debilitó la resistencia. Entonces llegó la segunda tarea. Los equipos de Butler excavaron túneles profundos bajo secciones clave de la fortaleza, especialmente bajo puertas críticas como Noy y Ataluk. Se trataba de pasajes cuidadosamente apuntalados, llenos de explosivos, colocados directamente bajo los cimientos. Mientras los mineros trabajaban bajo tierra, Iván Berrokov se afanaba por encima. En el propio lugar del asedio, los ingenieros rusos construyeron algo extraordinario. Una torre de madera de 2 m de altura, construida pieza por pieza, justo enfrente de las murallas de Kazán. La torre funcionaba como plataforma de artillería móvil. Podía albergar hasta 10 cañones pesados y unos 50 cañones ligeros apilados en varios niveles. Una vez posicionada, permitía a los artilleros rusos disparar directamente hacia abajo sobre los defensores tártaros a lo largo de las murallas, alcanzando posiciones que la artillería terrestre normal no podía alcanzar. Desde la perspectiva de Vicente Desense, los defensores, debió de sentirse apocalíptico. Los disparos llovían desde arriba. Los parapets que antes ofrecían protección se convirtieron en trampas mortales. Cada intento de defender las murallas provocaba un fuego inmediato y abrumador. Las murallas seguían en pie, pero la ciudad sangraba por todas partes. Justo antes del amanecer del 2 de octubre de 1552, todo llegó a su punto álgido. Mientras la mayor parte de Kazán aún permanecía sumida en la oscuridad, los ingenieros rusos terminaron de introducir enormes cargas de pólvora en los túneles bajo las murallas de la ciudad. Se trataba de enormes cargas explosivas, estimadas en unas 3,9 toneladas de pólvora en total. En el siglo XVI, esa era una cantidad casi inimaginable de fuerza explosiva concentrada en un solo lugar. Justo en el momento en que las cargas estaban listas, Iván IV asistía a las oraciones en su iglesia de campaña móvil, a las afueras de la ciudad. Según las crónicas, la sincronización fue deliberada. La fe y la potencia de fuego debían ir de la mano. Entonces, el suelo mismo estalló. La explosión destrozó una enorme sección de la muralla de Kazán, lanzando por los aires madera, tierra y piedras. La onda expansiva recorrió el campo de batalla, donde segundos antes había habido una fortaleza. Ahora había una brecha irregular y humeante, lo suficientemente amplia como para que unidades enteras la atravesaran. Y así lo hicieron. La infantería Streltsí, respaldada por la noble caballería, irrumpió en la brecha. Lo que siguió no fue un colapso militar limpio. Fue brutal. Combates a corta distancia en calles estrechas, patios y callejones. Los mosquetes disparaban a quemarropa.
Bardish se alzaba y caía. La caballería desmontaba para luchar a pie, donde las calles eran demasiado estrechas para los caballos. Los defensores no se dispersaron rápidamente. Soldados y civiles tambaleantes luchaban con la desesperación de quienes sabían que no tenían escapatoria. Incluso dieron órdenes directas. La mayor parte de la población masculina debía ser asesinada y gran parte de la ciudad tártara debía ser destruida. Se derribaron mezquitas. Se quemaron bibliotecas islámicas. Hay un episodio escalofriante del asedio que captura la intensidad psicológica del momento. Iván ordenó que los prisioneros tártaros capturados fueran atados a estacas de madera cerca de las murallas de la ciudad. Amenazó con ejecutarlos a menos que Kazán se rindiera. Los defensores respondieron disparando flechas no contra el ejército moscovita, sino contra su propia gente. Para ellos, la muerte era preferible a caer en manos de los infieles. Uno de los momentos más conmovedores se produjo en la mezquita principal de la ciudad. Kol Sharif, el líder espiritual de Kazán, se negó a huir. Él y sus estudiantes lucharon y fueron asesinados en las escaleras de la mezquita, convirtiendo el lugar en un símbolo tanto de resistencia como de tragedia. Al final del día, la defensa organizada se había derrumbado. El Khan Yadagar Muhammad fue capturado vivo. Más tarde, sería bautizado a la fuerza en la cristiandad ortodoxa y se le daría el nombre de Simeón, una transformación simbólica destinada a mostrar que Kazán no solo había sido conquistada, sino también espiritualmente sometida. Pero el costo fue terrible. La caída de Kazán fue seguida por una masacre masiva y una destrucción sistemática. Grandes partes de la ciudad fueron arrasadas. Casi todos los principales edificios religiosos islámicos fueron destruidos. Iván IV ordenó la expulsión de toda la población musulmana de la ciudad y su reemplazo por colonos rusos, transformando para siempre el panorama demográfico y cultural de la región. Desde una perspectiva moderna, es imposible separar el éxito militar de la catástrofe humana que le siguió. Decenas de miles de personas murieron o fueron desplazadas. Kazán sobrevivió, pero solo como una ciudad conquistada. Incluso con todos esos aliados tártaros luchando a su lado, Iván IV fue muy cuidadoso con la forma en que se enmarcaba la victoria de Kazán y su significado. Tras la caída de la ciudad, se apoyó firmemente en el cristianismo ortodoxo como herramienta de movilización, justificación y poder. Iván IV la presentó como una victoria sagrada. Utilizando lenguaje y simbolismos religiosos, la campaña se presentó como una especie de cruzada ortodoxa contra los infieles. Esto encajaba perfectamente en un marco ideológico en expansión, conocido como Moscú II Roma. La idea era simple pero poderosa. Roma había caído. Constantinopla, la segunda Roma, había caído ante los otomanos en 1453, lo que dejó a Moscú como el último y verdadero guardián del cristianismo ortodoxo. Al conquistar un antiguo kanato musulmán e integrarlo por la fuerza en un imperio cristiano, Iván fortaleció su pretensión no solo de rey, sino de gobernante con sanción divina. Un zar a la altura de emperadores y consuetudinarios. Para sellar el mensaje, Iván ordenó la construcción de la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja. Su nombre oficial, Catedral de la Intercesión de la Teotocos, no fue casualidad. Kazán coincidió con la festividad de la protección de la Virgen María. Cada colorida cúpula de la catedral simbolizaba a un santo cuya festividad coincidía con momentos clave de la campaña. En las cúpulas de las iglesias ortodoxas recién construidas en Kazán y sus alrededores apareció un símbolo impactante: la luna creciente colocada bajo la cruz cristiana. Para los ojos modernos, es fácil pasar por alto su impacto. La media luna era ampliamente reconocida como un símbolo islámico.
Colocarla literalmente bajo los pies transmitía un mensaje intransigente. Más tarde, los teólogos intentarían suavizarlo. Algunos argumentaron que la media luna era la asada bizantina, o incluso la luna bajo los pies de la mujer del Apocalipsis, que simbolizaba a la Virgen María. Pero independientemente de las interpretaciones posteriores, el significado en 1552 era dolorosamente obvio para todos los involucrados. Y ahí es donde se detienen la mayoría de los libros de historia. Para la gente de la Vulga Media, el 2 de octubre de 1552 no fue un final. Fue la primera ficha de dominó. Tan solo 4 años después, Rusia capturó Astracón sin apenas resistencia. De un solo golpe, Moscú controló toda la Vulga, desde su curso superior hasta el mar Caspio. La ruta norte de los esclavos fue clausurada. Las élites escalonadas, que vivían del saqueo, perdieron una importante fuente de ingresos. Algunas se adaptaron, otras se sometieron. El sistema en sí nunca se recuperó. Eso por sí solo transformó el comercio euroasiático. Pero la pérdida de la mano de obra esclava no acabó con la coerción, la reprimió. Para estabilizar su economía, Iván reforzó la soberanía en su país. Los campesinos se vincularon más firmemente a la tierra. La movilidad se redujo y un sistema que frenaría a Rusia durante siglos se arraigó con mayor fuerza. Kazán puso fin a una economía brutal y contribuyó a consolidar otra. Al mismo tiempo, Rusia obtuvo algo enorme: el control de la Vulga Media, una de las arterias clave que conectaban Europa con Asia. Kazán se encontraba en la encrucijada de las raíces de los ríos que conectaban con los ramales septentrionales de la antigua ruta de la seda. Con la desaparición de los recaudadores de peajes tártaros, Moscú pudo comerciar directamente con la Persia safávida y los catas de Asia Central. Al destruir el Kanato de Kazán, Rusia eliminó el mayor obstáculo para su expansión oriental. Poderosas familias de comerciantes como los Stroganov tuvieron de repente un camino libre más allá de los Urales. En 1582, las fuerzas de Kazak, financiadas con dinero de los Stroganov, avanzaron hacia Siberia. Lo que comenzó como una incursión fronteriza se convirtió en el inicio de la transformación de Rusia en un imperio transcontinental. Cabría esperar que Moscú hiciera borrón y cuenta nueva e impusiera una nueva administración rusa en la región de 1900, la Vulga. Pero no fue así. En cambio, Iván creó la oficina del Palacio de Kazán. En efecto, el primer ministerio colonial de Rusia. En lugar de inventar nuevos sistemas, Moscú reutilizó los mongoles, impuestos, registros censales y el tributo ayasak, pagado en pieles o mercancías. Esta flexibilidad permitió a Rusia gobernar a pueblos diversos como los chuvasios, los mari, los morvinios y los basquires con recursos limitados. Esa adaptabilidad administrativa, que tomaba prestado de los mongoles en lugar de eliminarlos, es una de las razones discretas por las que Rusia pudo mantener un territorio tan vasto y diverso, con recursos relativamente limitados. Pero mientras Moscú consolidaba la Vulga, las ondas de choque se sentían mucho más al sur. Para el mundo islámico, especialmente para el Imperio Otomano, Kazán era una sirena de advertencia. El sultán Salem II y su gran visir Sakolmed Pasha comprendieron de inmediato el peligro. Si Rusia controlaba la Vulga, el siguiente paso era obvio: acceder al Mar Negro y desde allí al Mediterráneo. Así que, en 1569, los otomanos decidieron actuar. Lanzaron una expedición masiva para recuperar Astrachón y excavar un canal en Don Vulga, con la esperanza de navegar desde el Mar Negro hasta el Caspio. En teoría, fue una visión. En realidad, fracasó. El terreno era demasiado duro. Solo se excavó un tercio del canal y una incursión rusa destrozó a la fuerza de trabajo. Durante la retirada, el invierno y los ataques sarcasianos
Mataron a aproximadamente el 70% de las fuerzas otomanas. Ese fracaso en 1569 zanjó el asunto. Rusia era ahora el amo indiscutible de la cuenca de la Volga. Las incursiones de Crimea continuarían durante décadas. Sí, pero estratégicamente el equilibrio había cambiado para siempre. Al tomar el trono de Yokid, Iván obtuvo algo de lo que Moscú siempre había carecido: reconocimiento como rey soberano según los estándares occidentales y como un soberano supremo según los orientales. Conectó ambos mundos. A partir de ese momento, el camino hacia Siberia y el Pacífico quedó abierto. Lo que una vez fue un principado rodeado de bosques comenzó su transformación en el estado más grande del mundo. Y por eso, la Catedral de San Basilio luce como luce. Esas coloridas cúpulas no son solo decoración. Rememoran tiendas tártaras, santuarios escalonados y arquitectura islámica, congeladas en piedra en el corazón de la Plaza Roja. Y esto creó una nueva realidad a la que Moscú nunca se había enfrentado. Esa mezcla de acomodación y coerción definiría la política imperial rusa durante siglos.